Hoy en día se habla y se escucha con frecuencia acerca del bullying o matoneo infantil. En este breve documental se va a mostrar cómo se ha representado el bullying en series animadas desde los años 90 hasta hoy en día. 1, 2, 3, 4. El bullying se divide en 5 tipos. El primero se conoce como maltrato verbal, que es aquel que se produce a través de las palabras. Este se divide en 2. De una manera directa, que es reírse de alguien en la cara o poner apodos, y el indirecto, difundir rumores o criticarlo. ¡Coraje! Demostraré que mi perro es mejor. ¡Sé mejor, perro! El segundo se conoce como maltrato físico, que es aquel que va dirigido a la integridad física de la persona. En este se divide en 2 tipos: directo, pegar o amenazar; indirecto, esconder, romper o robar objetos de la víctima. Gracias por ayudarme, Orquito. Para eso somos primos, ¿o no? El tercer tipo de bullying se conoce como exclusión social, que aísla o separa a la víctima del grupo. Este se divide en 2, de manera directa, que es sacarlo del juego o no dejarlo participar, y la manera indirecta es ignorarlo. ¡No hice trampa! Sí hiciste trampa, si no nunca nos hubieras podido ganar. Vámonos, ñoño, no hay que juntarnos con tramposos. El chavo es un tramposo, el chavo es un tramposo. ¡Oh, que no hice trampa! ¡De veras no hice trampa! El cuarto tipo de bullying se conoce como maltrato mixto, que es la combinación entre el maltrato físico y el maltrato verbal. De la situación. Tengo cosas que hacer. Tranquila, linda Shannon. Le explicaré las reglas de nuestra piscina, mi odioso. ¡Adiós! Estás babeando mi silla. Perdona, mi amor. Escúchame, loser. Soy el asistente interno junior de salvavidas y mi jefa es hermosa. Si hago lo que ella quiere, tal vez ella hará lo que yo quiero. Me está dando su teléfono. ¿En qué va? En 3 números. ¡Así que no arruines esto! ¡Coco! Y por último se encuentra el maltrato psicológico, uno de los más conocidos, que dice ser que son formas de agresión o amenaza que se llevan a cabo a espaldas de cualquier persona que pueda advertir la situación, por lo que el agresor puede permanecer en anonimato. El agredido aumenta el sentimiento de indefensión y vulnerabilidad. Bien, hace mucho tiempo, un grupo de malvados pollos contaminados escapó de prisión. Y entraron a las casas a picotear a los niños, dejando horribles granos en su piel. Y si te los rascas, te convertirás en un malvado pollo contaminado. ¿Acaso estás loca o...? ¡No! No quiero convertirme en un malvado pollo contaminado. ¡No te rasques! Eso suena bastante sencillo. Yo creo que ahora son mucho más cuidadosos con el tema de la violencia. Yo soy de la generación del programa animado, del programa infantil más violento de toda la historia, que es el Correcaminos, ¿no? No pasaban 3 minutos y ya el coyote estaba muerto
3 veces. Entonces, ese es el programa más violento. Antes no se tenía tanto recelo con eso de que es que los niños crecen traumados, que es que se les hacen bullying, ¿no? No. Antes era como un poco más ruda la naturaleza general de las cosas. El mismo trato en los hogares, en la casa, el papá, la voz era de autoridad y se le respetaba. Ahora un papá medio le habla duro al nené, se pone a llorar y lo demanda ante bienestar familiar. No estoy diciendo que esté a favor o en contra de la violencia, pero eran tiempos diferentes. La violencia antes era mucho más, entre comillas, aceptada en la televisión de lo que es ahora, y sobre todo para las series de los niños y asimismo los personajes, ¿no? Yo crecí, por ejemplo, con las series animadas de G.I. Joe, que ya no es solo las películas que ahora tenemos eventualmente, sino existía una serie animada de G.I. Joe que eran los soldados mercenarios acabando con el que puedan. También había otra serie, una serie japonesa que se llamaba Cobra. Y era el personaje con su tabaco fumando, que hoy en día ya es prohibido presentar personajes fumando, y sobre todo para una serie infantil. El tipo con su tabaco fumando y con su medio brazo arma dando candela. Entonces la violencia antes era mucho más aceptada en las series, y de pronto eso hacía que los personajes fueron un poco más fuertes, un poco más intensos y asimismo más trabajados, ¿no? Porque un enemigo de un personaje como Cobra, ya vemos, si él es el héroe que es así fuerte, pues el enemigo debe ser mucho más reacio, más fuerte, más tosco. No puede salir con pendejadas. Tiene que ser mucho más violento, más agresivo, debe tener una estructura psicológica mucho más profunda, ¿no? Entonces, eso influye también en el peso de las historias. Es muy importante saber con qué se cuenta, qué recursos se tienen para desarrollar una historia. No solo basta el tener el guión, porque puede ser muy fantasioso, pero si no tenemos los recursos para llevar a buen término esa fantasía, entonces lo que queda es como una chafeza rara. Está el caso, por ejemplo, de este director Ed Wood, ¿no? Que no tenía recursos para hacer películas de ciencia ficción. Y entonces era el que hacía películas con el platillo volador de cartón colgado con un hilo, y se veía eso en sus películas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta con qué recursos se tiene. Y pues bueno, por el lado de animación y de personajes como tal, hay un ejemplo muy claro que es Toy Story. ¿Ayudo a poner gasolina? Claro, hasta te dejaré conducir. ¿Sí? Claro, cuando tengas 16. Jaja, qué graciosa. Que es la primera película, el primer largometraje que se hizo en animación por computadora. En ese entonces la tecnología no era lo suficientemente desarrollada para la realización de personajes humanos, ¿no? Entonces les tocó hacer una historia donde los protagonistas fueran los juguetes, ¿no? Porque los juguetes sí se podían mover, por ejemplo, como se mueve Woody, que es bastante torpe, ¿no? Porque realmente los movimientos que tenían por computador no eran lo suficientemente fluidos como si lo haría una persona, ¿no? Entonces ahí está cómo se ve influenciados los personajes de acuerdo a la historia y a los elementos técnicos con los que se dispone. Por ejemplo, el caso de, yendo más para atrás, animación tradicional, el caso de Blancanieves, ¿no? Que fue con una cámara de cine grabando a una bailarina con personas que se hacían pasar por enanos que estaban arrodillados, y después se pasaba cuadro a cuadro esta imagen y los dibujantes hacían uno por uno, calcaban los frames que se habían grabado en la película. Entonces así influye la parte técnica en la creación de los personajes para series animadas. Si se habla de color, ¿se puede decir que el color de la ambientación es la misma que el color en general? No.
De hecho, la coloración siempre está cambiando, ¿no? Si lo vemos nos salimos un poquito de la animación y nos vamos al cine en general. El color está cambiando. No es lo mismo mostrar una escena de amor. Está el amor de pareja, pero también está el amor entre hermanos. Si hablamos del amor de pareja, inmediatamente pensamos en una habitación roja. Si hablamos de un amor de hermanos, ya nos cambia completamente el color. Ya no es rojo. Ya pueden ser unos colores un poco más fríos, ¿no? Puede ser incluso un rosado. Puede tener algo del color, del rojo, de ese tinte rojo, para demostrar como ese sentimiento. Pero ya es un color diferente. Si hablamos, por ejemplo, del amor entre un niño y su abuela, el color va a ser diferente, ¿no? Puede que haya un verde predominando en la escena, porque es la esperanza que tiene la abuela sobre el niño, que es el futuro en la vida, ¿no? Entonces, el color en general está cambiando dependiendo la situación, dependiendo el mensaje, dependiendo los personajes que están involucrados en esto. Volvamos al caso de Toy Story, ¿no? La primera película. El niño que tiene capturado a Buzz Lightyear y a Woody, ¿no? Bueno, ahorita no me acuerdo cómo se llama el niño. Vemos el entorno de él, la ambientación, el cuarto de él. Es grotesco, es oscuro, es denso, es pesado. Ya nos muestra unos rasgos de personalidad de él, ¿no? El niño de los brackets maltrata los juguetes, ¿no? Es el típico niño que hace matoneo en el colegio, es el malo del paseo, ¿no? Entonces, el ambiente que lo rodea hace parte de la personalidad de él y muestra mucho más de él de lo que simplemente nosotros vemos en pantalla, ¿no? Entonces influye muchísimo justamente para reforzar esa idea del personaje. Y el caso perfecto está en Toy Story con este personaje. En cuanto a la creación y caracterización de un personaje, ¿cómo influye el color en este? Completamente. Ya había hablado un poco de Phineas y Ferb. Hay otros, digamos, que son elementos más icónicos, ¿no? Incluso en la historia del cine. Veamos El Señor de los Anillos. Pues que viene de la literatura, pero al momento de pasarlo en cine, si vemos el personaje de Sauron cuando se muestra el comienzo, es un personaje completamente oscuro. Si vemos en la contraparte, Gandalf, son colores claros, es la bondad frente a la maldad, cómo chocan, cómo influyen los colores en ellos. Star Wars, Darth Vader, porque es que viste de negro, entonces es Darth Vader, no, es Darth Vader, de dardo. Y está la contraparte, que es el hijo, Luke Skywalker, siempre viste de claro. Entonces, ¿cómo influye Phineas y Ferb? ¿Qué otras series animadas? Digamos, las series de antes en coloración de los personajes y en ambientes hoy en día visiblemente ha sido notoria. Sí, claro. Pero no, o sea, no hay una que se rescate hoy en día. No, sí, claro, hay muchas. Hablé, por ejemplo, de Bajo Terra, que se llama. Tiene una historia interesante, tiene un manejo agradable de una historia. Está implícita la violencia, ¿no? El tener unas armas que disparan babosas, ya con el solo hecho de tener un arma, ya está suscitando la violencia, que me parece extraño que no han salido a revolotear tantos puristas y que, ay, qué pobrecitos los niños, que cómo los están educando en la violencia. Phineas y Ferb, ¿no? Es una historia muy sencilla, que también suscita cierta violencia, que incluso el bueno es el que ejerce más violencia frente al malo, que es el Perry, el agente, sobre Doofenshmirtz, que es el malo. Pero ¿quién es el que siempre golpea a quién?
¿no? Doofenshmirtz, hasta donde yo recuerdo, jamás le ha dado un golpe a Perry. Lo que hace es que lo agarra, lo sujeta. Pero Perry sí lo agrede y sí golpea al otro. Entonces, venga, ¿quién es el bueno? ¿Quién es el malo acá? Si lo vemos de esa manera. Pero pues, si vemos los colores son planos, son sencillos. Porque esto facilita el proceso. Aparte de la animación es muy complicada, y entonces al tener que hacer una colaboración muy detallada, pues complica muchísimo más el proceso, independientemente si es animación tradicional, que es cuadro a cuadro, o animación por computadora, y ni se diga si es animación volumétrica, cuadro a cuadro, ¿no? Que también es... Yo creo que es el proceso más complicado de la animación, pero entonces los colores ya son fotorrealistas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero pues a color, hoy en día ya las historias son mucho más llenas de color, tiene más posibilidad que lo que se hacía antes. Creo que esa es una de las ventajas, de las cosas buenas que se ha aprovechado la animación frente a otros. A la hora de crear un guión, ¿qué se debe tener en cuenta? Bueno, tanto para cine como para animación, yo lo clasifico en tres pilares importantísimos. ¿Qué se quiere contar? ¿Para qué se quiere contar eso? ¿Y cómo se va a contar? Eso lo tiene que sacar el autor, el guionista, el director. Deben resolver esas tres preguntas. ¿Qué quieren contar? ¿Para qué lo quieren hacer? ¿No? ¿Qué mensaje quieren hacer? ¿O cómo quieren sacudir a la gente o al espectador? ¿No? Y luego encuentran la manera de cómo lo van a hacer. Después de que lo tienen ya claro los realizadores, se le pasa la pelota a los personajes, ¿no? Al protagonista o a los protagonistas. ¿Qué quieren hacer? ¿Por qué lo hacen? ¿Y cómo lo hacen? Y en el caso de las series animadas, ¿cómo sería? Básicamente es lo mismo, ¿no? Siempre tiene que haber una razón de ser de las cosas. Deben tener los personajes algo que los lleve a hacer las cosas, porque si no, es pura física, ¿no? La física de las cosas. Si un objeto está quieto, se mantendrá quieto. Tiene que haber algo externo que lo empuje, que lo mueva, que lo haga comportarse de una manera diferente. Lo mismo tiene que pasar en las historias. Tiene que haber un evento, y usualmente pasa así, hay un evento que hace que el personaje tenga que hacer algo nuevo. Vemos el caso, por ejemplo, de Bugs Bunny, ¿no? Que es una de las series que perduran hoy en día todavía en animación. Bugs Bunny está tranquilo en su hueco, en su casa, su madriguera, y comenzó la temporada de cacería y aparece Elmer, el gruñón, con su escopeta a cazar conejos. Ya el solo hecho de que están en temporada de caza ya le cambia la vida al personaje que es Bugs Bunny y altera su ciclo de vida, y entonces tiene que adaptarse a la nueva situación cuando aparece Elmer a matarlo, ¿no? Entonces pues cambia la situación, que ya no es temporada de conejos sino temporada de patos. Entonces aparece Lucas de como así, no es temporada de patos, es temporada de conejos. Pero hay un elemento, hay algo que hace que se mueva para que el personaje realmente evolucione, vaya de un sitio al otro y no se mantenga en el mismo sitio, ¿no? Que es lo que suele pasar mucho con historias muy nuevas, muy recientes, que los personajes no tienen una motivación para hacer las cosas, no tienen un porqué, ¿no? Y entonces el espectador, muy sin saberlo, lo siente que el personaje no tiene una razón de ser. No es convincente porque no lo convence, ¿no? Porque no se identifica el espectador con ese personaje. ¿Siempre debe haber ese hilo conductor en estas series o no siempre? Pues como se había dicho anteriormente, que había algo que hacía que el personaje se moviera.
Sí, si vemos la historia del Correcaminos, Willy el Coyote siempre tiene la misma motivación, comer, pero no comer cualquier cosa, porque con toda la plata que gasta en productos Acme que no le sirven para nada, podría comprarse un pollo asado. Así de sencillo, ¿no? Un pollo asado marca Acme, podría hacerlo, pero es que la motivación de él no es comer cualquier cosa, es comerse el Correcaminos. Y entonces esto alimenta la historia, hay una secuencialidad de que al fin lo logre coger, ¿no? A pesar que cada historia es cortica, muestra una situación, un día que casi lo cogió, pero no. Y el siguiente capítulo es otro día en la vida de Willy el Coyote tratando de comerse al Correcaminos. Lo mismo pasaría con, no sé, con, por ejemplo, Bugs Bunny y el Pato Lucas, ¿no? El Pato Lucas tratando de vengarse de una de tantas que le hace Bugs Bunny. Porque Bugs Bunny, yo creo que ese es el primer personaje que hace matoneo, por excelencia. Bugs Bunny se la monta a todo el mundo, incluso se la llega a montar a un monstruo grande, peludo, si mal no estoy, hasta rojo, ¿no? Que le echa champú y le hace masaje capilar y todo, y Bugs Bunny siempre se sale con las suyas. Es el que hace matoneo por excelencia. Y entonces muchos de los capítulos están en serie justamente narrando cómo los otros personajes, cómo alguna vez pueda perder Bugs Bunny. Oye, nariz de sandía, o me das tu dinero para el almuerzo o te levanto el calzoncillo hasta tus orejas. Lo siento, Valente. Hoy no tengo dinero para ti. Oh, ¿en serio? Lo usé para comprar esta increíble colección de bolas de papel de ese chico del 5B. Tu cara será como una bola de papel después de esto. La vida no es un dibujo animado. Bullying es inaceptable. Bullying es agredir o humillar a otra persona, insultar, divulgar rumores, lastimar físicamente o intencionalmente ignorar a alguien también son formas de bullying. Bullying afecta a los testigos, así como a los otros involucrados. Basta de bullying, no te quedes callado. Entra a bastadebullying.com para aprender más. Una iniciativa de Movimiento Cartoon.